Ah, bueno, ya estamos acá de nuevo. Perdón, no sé, algún tipo de problema técnico. Ajá, pero no sé, teníamos una participación. No sé si quien estaba hablando ya anda por acá. Ujú. Porque estaba comentando esta cuestión del árbol, pero en eso se cortó todo, ya no alcancé como a escuchar qué era lo que pasaba. Entonces no sé si ya está por acá quién estaba hablando. Ya estoy acá. Perdón, ¿eh? Me cortó la inspiración. Sí, a todos. Así es que lo que estaba tratando de decir es que hay como esta especie de crecimiento hacia abajo, Ajá. pero es como si Dios dotara de profundidad a la existencia. Ujú. No sé si se me entiende o... Sí, sí, es algo que no había pensado, fíjate, pero tiene como cierto sentido, ¿no? Como si tuviéramos a Dios que fuera como como el árbol para arriba, y después lo que hace es, bueno, evidentemente en el ejemplo del árbol, el árbol sigue creciendo hacia arriba, ¿no? Pero lo que pasa es que se va como enraizando justamente, ¿no? Entonces vamos pasando de un punto como unitario como a muchos, ¿no? Entonces sí tiene como cierto sentido esta relación. Hasta donde sé, bueno, hasta donde yo conozco, bueno, no sé cómo relacionarlo. Si es que el término árbol de la vida debe tener como alguna connotación por ahí fuerte, ¿no? Interesante. Incluso en el Génesis se habla como de un árbol de la vida, pero no sé si tenga como estas connotaciones que mencionas, ¿no? Nada más otra cosita. Sí, También, bueno, ven que en el Timeo se nos habla del el alma del mundo. sí. Y esto que estaba diciendo del crecimiento descendente y la profundidad, también me hace pensar un poco en lo que dice Heráclito sobre el alma, que es como justo insondable, como Ujú. muy profunda. También lo relaciono un poquito con eso. Sí, pues digo que tiene como cierto sentido. No es que, bueno, digo, yo no sé, ¿no? Que el texto judío haya influido en la filosofía presocrática, es difícil como sostener eso. Habrá cosas como que se parezcan, ¿no? Justamente por esto que decíamos al principio, que todas estas explicaciones lo que hacen es tratar un poco como de explicar nuestra condición, ¿no? Como explicar el lugar en el que estamos y como por qué estamos así, cómo ha sido así. Entonces, pues sí, debe haber como muchos puntos como en contacto, ¿no? Entonces, seguramente a partir de ahora, pues empezaremos como a ubicar ciertas cosas que se parecen entre distintos autores o distintas posturas, ¿no? Lo que sí es como interesante, y también por eso quería traer a colación el Génesis, es que sí va a haber una línea interpretativa que por supuesto llega hasta el Renacimiento, en donde consideran que todo este como desarrollo de la imagen del mundo, de todos estos elementos, sí sigue como una línea común y que es previa al Génesis, que es previa, perdón, a la Biblia, ¿no? Y que la Biblia bebe de ella y así como lo hace Platón y así como lo hace este, los neoplatónicos y el cristianismo y todos, ¿no? Porque hay una fuente común que después vamos a ver que no es tan común, pero en esta como idea de explicar como esta genealogía y darle cierta validez, pues está planteado como de esa manera. Pero sí, es como interesante que hayan ahí ciertas cosas que se parecen, ¿no? Bueno, no sé si haya algo más respecto al Génesis, si no podemos comentar algo sobre el Timeo, hasta donde, pues no sé, hasta donde podamos comentar y ya la siguiente semana seguiremos comentando esto, ¿no? Eh, la semana pasada les decía que hoy íbamos a hablar también un poco de por qué leer el Timeo, ¿no? Y por qué no leer, no sé, el Parménides, donde se habla del ser y el no ser, y es un texto como extraño. Y hay al menos dos razones principales por las que me interesaba revisar el Timeo, ¿no? Aunque sea de manera rápida. La primera, por supuesto, es porque tiene todo este desarrollo cosmológico, ¿no? Toda esta parte
donde habla de la creación del cosmos y cómo se constituye y cuál es su forma, etcétera. Pero, digo, no, yo sé que no es parte de la lectura, pero en la introducción al texto de Gredos, el traductor lo que dice es que lo que se buscaba en el Timeo, o en este texto que es el Timeo, era dar cuenta un poco del ser humano, con miras a establecer o a montar una cierta postura política, que está relacionada con lo que se dice en algunos otros diálogos, ¿no? Como la República. Lo cual supondría, por supuesto, esta postura política, una imagen del mundo, ¿no? Decir que la ciudad ideal debe ser de tal o cual manera supone en Platón toda una estructura del cosmos, ¿no? De modo que lo que dice el traductor en esta introducción es que ese es el propósito del Timeo, ¿no? Ver como una postura política o rastrear o ir por allá, y que solamente en segundo plano o en segunda instancia el Timeo es una cosmología. Sin embargo, el Timeo ha sido leído como una cosmología por toda la Edad Media y de hecho ha sido identificado durante toda la Edad Media como la doctrina platónica. Y eso ha pasado por varias razones. Primero, porque, bueno, sobre todo más bien, porque entre la antigüedad tardía y la Edad Media lo que pasó fue que la totalidad del corpus platónico desapareció para Occidente. Eh, en Occidente no se conocía los diálogos de Platón tal como nosotros lo conocemos ahora, ¿no? Por alguna extraña razón acabaron en el Imperio Bizantino, lo que pues, sería por supuesto el Imperio Romano de Oriente, en Constantinopla, etcétera. Y ahí estuvieron toda la Edad Media y todo este corpus de textos que nosotros podemos leer en la colección de Gredos o en Porrúa o donde quieran, no regresaron a Occidente sino hasta la segunda mitad del siglo XV, más o menos hasta 1463, 64, que es cuando Marsilio Ficino los comienza a traducir y a partir de ese momento se tiene una visión más completa de Platón, ¿no? Porque antes, durante toda la Edad Media, lo que se conocía era justamente el Timeo y algunos pasajes del Parménides o del Sofista, ¿no? Y muchas veces ni siquiera es que se conocieran los textos directamente, ¿no? Porque digo, nosotros igual ahora vamos a la biblioteca, a la librería, al puesto de periódicos y compramos el texto y lo leemos directamente, pero en ese tiempo pues ni siquiera había libros, ¿no? O si o los que había eran carísimos, muy difíciles de conseguir, etcétera. Entonces, eh, a lo más que podían aspirar como estos pensadores era leer comentarios, traducciones, fragmentos, y eso era lo que se conocía de Platón, ¿no? Y básicamente todo estaba centrado en el Timeo. Cicerón hizo una traducción del Timeo, una traducción parcial del Timeo, que pues se conocía como en ese tiempo. La traducción más conocida en la Edad Media fue la de Calcidio, que también hizo un comentario y esa fue como una gran fuente. Pero también ciertos pasajes de las Eneadas de Plotino son una exposición o una reexposición de lo que se dice en el Timeo. Y Macrobio, también sus comentarios al sueño de Cipión están basados en gran parte en el Timeo. Todos estos son como textos de la antigüedad tardía, ya como puenteando hacia la Edad Media, que ayudan a configurar como esta cosa, ¿no? Entonces les decía que si nosotros quisiéramos leer a Platón, seguramente nos pasó, ¿no? Cuando estábamos en primer semestre de la carrera, lo primero que leímos de Platón, seguramente no fue el Timeo, ¿no? Seguramente leímos, no sé, el Banquete, el Sofista, el Fedón, el Fedro, dependiendo de qué cosa estuviéramos viendo en clase, porque tenemos esa posibilidad, ¿no? Después del siglo XV, de tener como el corpus platónico a nuestra disposición y completo, pero si uno quería leer a Platón, todavía en el siglo XII o XIII, cuando ya existían las universidades, pues lo único que se podía leer era el Timeo, ¿no? Y el Parménides y algunos cachitos. De hecho, seguramente todos ustedes conocen esta pintura de Rafael, que es la Escuela de Atenas, donde están los filósofos en Grecia y al centro está Platón
señalando hacia el cielo, mientras que Aristóteles señala hacia abajo y está Diógenes por ahí tirado, etc. Y no sé si habrá notado, pero Aristóteles lleva un libro bajo el brazo que es la Ética, mientras que Platón lleva otro libro que es el Timeo, ¿no? La escuela de Atenas se pintó más o menos en 1510, 1511, y es como bien interesante que todavía ya en el siglo XVI esté asociado Platón con ese gran texto suyo que es el Timeo, ¿no? Entonces por eso me interesaba un poco rastrear cosas del Timeo, porque si bien para nosotros a lo mejor ya no es un texto central, sí lo es para la Edad Media, ¿no? Y ayuda a configurar de manera definitiva y como muy importante toda esta imagen del mundo que hay como en ese momento, ¿no? Entonces, si leyeron el texto, bueno, para comentar así brevemente como algunos puntos, eh, lo primero que tenemos en el Timeo es esta como petición a que se explique cómo se creó el cosmos y se le pide a Timeo, ¿no? Que Timeo es este personaje que ha eh, casi como descifrado los misterios del universo. Y lo primero que dice Timeo es que hay como dos cosas claras que distinguir. Que hay una cosa ahí arriba que siempre es y nunca deviene, y hay una cosa abajo que siempre deviene y nunca es. Así como muy a la Parménides, ¿no? O sea, está como el ser allá arriba o lo que sea que es permanente, inmutable, y está lo de abajo que está como en continuo movimiento. Tenemos ya como esta dualidad, ¿no? La parte de arriba solo puede ser comprendida por el razonamiento, mientras que la parte de abajo solamente puede ser eh, motivo de opinión y es aprendida mediante la percepción sensible. Sobre el cosmos se pregunta si ha sido generado o si ha existido siempre. Y Timeo dice que no, que tuvo un momento de inicio de manera que es generado. Y en tanto que es generado tiene dos características fundamentales, que es visible y tangible, lo cual tendrá que ver con los elementos, como vamos a ver ahorita, y si es generado debe haber sido generado por una causa. Y más en concreto esa causa es el demiurgo, ¿no? El demiurgo lo que hizo fue generar el cosmos tomando un modelo. Y ese modelo es, o ese modelo, esa cosa que está arriba que siempre es, o esa cosa que está abajo que siempre deviene. Y Timeo lo que dice, evidentemente el demiurgo tomó como modelo del cosmos la cosa que está arriba, que siempre es y nunca deviene. De manera que la totalidad del cosmos lo que va a hacer es una imagen de eso que siempre es, ¿no? No es eso que siempre es, sino es una imagen de ello. Es una imagen móvil, va a decir después, ¿no? Y aquí viene como esta parte que se relaciona un poco con esto de Génesis 1-2, en donde al principio todo era informe, porque lo que quiere el demiurgo es que todo sea bueno, ¿no? Y para que todo sea bueno, lo que hace el demiurgo es tomar todo lo que es visible, toda esta cosa material, que se movía de manera caótica y desordenada, y llevarla del desorden al orden. Como vamos a ver la siguiente clase, este tránsito del orden, del desorden al orden, es un tránsito matemático, por llamarlo de alguna manera. Las matemáticas están ahí metidas a manera de proporciones, que es algo que después vamos a encontrar en Macrobio, que les digo que Macrobio se así como que explota con esta cuestión del ámbito matemático, que vamos a encontrar en Cicerón también, y que por supuesto viene de los pitagóricos, ¿no? Y es bien interesante que para que suceda esta parte de que se vaya del desorden o del caos al orden, lo que se necesitó es que el demiurgo le insertara un alma al cuerpo del cosmos. En el Génesis lo que teníamos era como la tierra informe, y lo que pasa después es que va adquiriendo formas, ¿no? Lo que pasa en el Timeo es que el alma es lo que empieza como a darle formas a estas cosas. En una lectura neoplatónica, lo que tendríamos es que el alma sería como el equivalente de las formas, ¿no? Que vamos a encontrar incluso en autores renacentistas como Giordano Bruno, por ejemplo. ¿Mm? Y este cosmos, dice Timeo, es uno, es unitario. No son dos, no son infinitos, sino que es uno en su conjunto,
porque internamente está compuesto de los 4 elementos. Lo que había dicho un poco antes era que el cosmos no ha existido siempre, sino que fue generado, ¿no? Y una de las cualidades de que fuera generado es que era visible y tangible. Y aquí viene una cosa bien rara, porque lo que dice Platón en boca de Timeo es, si algo es corpóreo, es visible y tangible. Y si es visible y tangible, está hecho de fuego y de tierra, ¿no? Lo cual es una cosa que seguramente a nosotros nos puede parecer completamente extraña, pero que dentro de esa imagen del mundo platónica tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Si algo es visible, debe tener algo de fuego, porque el fuego está en relación con la luz. Y la luz es lo que hace que las cosas sean visibles. Y si algo es tangible, si yo lo puedo tocar, es porque tiene alguna parte de tierra, que la tierra es como el elemento más pesado asociado a los sentidos, ¿no? Entonces Platón dice, claro, si algo es visible y tangible, seguramente tiene fuego y tierra. Pero si algo es visible y tangible y tiene un cuerpo, también es un sólido. Ujú. Y además de eso tenemos que entre dos extremos siempre hay un término medio que los une. Como decía en los videos, si tuviéramos solamente tres, como un plano, por así decirlo, como un objeto bidimensional, tendríamos solamente un mediador, pero Platón dice que aquí, como ya estamos hablando de sólidos y de cuerpos, necesitamos dos mediadores, que es una cosa que aquí puede parecer rara, pero con Macrobio lo vamos a ver con un ejemplo más amigable, ¿no? Con Homero Simpson, ya lo verán. Entonces dice, lo que hizo el demiurgo fue insertar entre el fuego, que por supuesto está arriba, es como el elemento más sutil, y la tierra, que por supuesto está abajo, es el elemento más pesado, dos intermedios, que es en orden ascendente, el agua y el aire. De manera que para comunicarse el fuego con la tierra, pues tendría que pasar por estos dos intermedios y viceversa, ¿no? Entonces ahí habría como un cierto puente entre pues básicamente estos 4 elementos de los cuales estarían constituidos todas las cosas del mundo, ¿no? Y esta relación, que ya es una relación matemática, que hay como entre estos 4 elementos, es una suerte de amistad, dice Platón. Que esta amistad es algo así como un pegamento cósmico que hace que el cosmos se mantenga unido, ¿no? Y que por ello sea como indisoluble y eterno, perfecto, etc. Es así como cuando, seguramente todo el mundo conoce la plastilina epóxica, ¿no? Así como Plastilock, que tenemos dos cosas, como dos pedazos de plastilina, y cuando los juntamos y los mezclamos perfectamente, ya no solamente no se separan, sino que se hace muy duro y pues ya resulta como imposible, pues no sé, separarlo, romperlo, deshacerlo, ¿no? Algo así sería como esta cosa. Y este cosmos que está generado de los 4 elementos, dice Platón, es esférico. El demiurgo quiso que el cosmos, el cuerpo del cosmos, tuviera una forma esférica porque es la forma más perfecta que hay en cuanto a sólidos, ¿no? En cuanto a planos, tendríamos que esa figura es el círculo. Uh-huh. Porque en el círculo tenemos un centro y toda la circunferencia, todos los puntos de la circunferencia están a la misma distancia de este centro, ¿no? Y la extensión tridimensional o a nivel de sólidos de un círculo sería una esfera, que es la figura que tiene el cuerpo del cosmos, en donde de la misma manera tenemos un centro, así como metido adentro, y todos los puntos en la superficie de la esfera están a la misma distancia. Esta idea de que la esfera es la figura más perfecta o el círculo es la figura más perfecta, la vamos a encontrar después en Aristóteles, la vamos a encontrar en Copérnico, la vamos a encontrar en Kepler todavía, en el primer Kepler, porque ya después Kepler hará como otra cosa con este círculo, lo vamos a comentar en algún momento. Entonces, el círculo es como esta cosa perfecta que veremos en un par de clases que va a corresponder como al cielo, ¿no? En Platón, el círculo o la esfera corresponde al cuerpo del cosmos, y este cuerpo del cosmos tiene un movimiento que evidentemente es circular, dado que el cosmos gira en torno a un centro bien definido.
Entonces tenemos como este centro que está ahí metido, el cosmos que es así como una pelota que gira en torno a ese centro. Y habíamos dicho que le había metido como un alma, ¿no? Entonces lo que dice Platón es que si bien se describió primero cómo está constituido el cuerpo y luego se habla del cosmos y luego cómo se le mete el alma, no es que la materia preceda al alma, sino es al contrario, ¿no? El alma es anterior al cuerpo. Esto lo vamos a ver con algunas otras explicaciones, como en Plotino, como en una escala el alma siempre está antes que la materia, pero por cuestiones como de explicativas. Platón habla primero del cuerpo. Entonces lo que hace el demiurgo, o lo que según dice Platón que hace el demiurgo, es insertarle el alma al cuerpo desde el centro, y desde el centro lo extiende como por toda la superficie del cuerpo del cosmos. Eh, Pensaba que era algo así como cuando hacen una crepa. El cuerpo del cosmos sería como ese comal que es donde hacen la crepa, y el alma sería la pasta que meten desde el centro y luego la van como expandiendo por todo el cuerpo del cosmos, ¿no? De manera que todo el cuerpo del cosmos estaría animado, ¿no? El alma está ahí metida. Y es lo que tiene que ver también con que haya un movimiento. Dijimos también que había como dos cosas, ¿no? Esta cosa que siempre es y nunca deviene, y lo que está abajo. Y que el cosmos es una imagen de lo que siempre es. Pero lo que siempre es no se mueve. Uh-huh. Pero la imagen del cosmos, perdón, la imagen de lo que siempre es, que es el cosmos, es una imagen móvil de la eternidad. Y ese movimiento se manifiesta en el tiempo. En el Timeo leemos que el cosmos y el tiempo surgieron al mismo tiempo, en el mismo momento. Al momento de que hay cosmos, surge con ello el tiempo. Antes no había tiempo, ¿no? La eternidad no es un lapso como de tiempo muy grande, ¿no? Sino es una cosa donde no hay tiempo. Aquí el cosmos surge al mismo momento que el tiempo, ¿no? Ángel dice que Plotino va a decir que en las Eneadas que el movimiento del arma es circular. Claro, ¿no? Entonces, este movimiento circular que es como perfecto, este movimiento circular además es perfecto y tiene sentido que corresponda al alma, ¿no? Aristóteles va a decir que el movimiento de los astros es circular, justamente porque es perfecto. Entonces tenemos como esta equiparación entre el cosmos, tiempo, movimiento, que además está eh, remarcada, por así decirlo, por la existencia de los 7 planetas. Lo que hizo el demiurgo en este cuerpo de cosmos fue generar además 7 planetas, colocarlos en 7 esferas alrededor de ese centro del cosmos, que evidentemente, aunque no lo diga en este momento, es la Tierra, y hacer como que gire. Entonces, el tiempo está marcado por el movimiento de esos planetas. Como decía en el video, el mes se cumple más o menos cuando la Luna ha dado como toda una vuelta en su órbita y ha regresado al punto inicial, ¿no? El año, por supuesto, se cumple cuando el Sol ha dado toda la vuelta y regresa a su punto inicial. Y algo que nosotros no podríamos ver porque dura como 25,000 años, es que en algún punto todos los planetas en su movimiento alrededor de la Tierra, entre comillas, regresan al mismo punto del que partieron, pero eso pasa cada 25,000 años, que es lo que se conoce como el gran año, ¿no? Un punto en donde todos los astros vuelven a estar como en el mismo punto. Ahí se manifiesta el tiempo en el movimiento de los astros. Y de nuevo aquí lo que tenemos es la segunda mención al número 7. Ya no solamente tenemos, bueno, en el Timeo no tenemos que el demiurgo cree en 7 días el mundo, pero sí en el Génesis. Y ahora tenemos aquí que hay 7 planetas, ¿no? Que después tendremos ahí el 7 como algo muy importante. Y los planetas no solamente tienen como esta marca del tiempo, sino que tienen como la marca del destino. Lo que hizo el demiurgo no solo fue ponerlos en movimiento, sino insertarle las leyes del destino. Entonces tenemos ahí ya como un montón de cosas, un montón de elementos que, que pues vamos a profundizar la clase que viene, ¿no? Tenemos que el cuerpo del cosmos es esférico,
pero que está constituido de los 4 elementos. Se mueve. En el Génesis no se ha dicho todavía que se mueva el cosmos, pero en algunos otros pasajes bíblicos sí se mueve el cosmos alrededor de la Tierra, de lo que ya tenemos un punto bien importante que va a estar a lo largo de toda esta imagen del mundo hasta el siglo XVI. Y es que el cosmos es un cosmos geocéntrico. Uh-huh. La Tierra está en el centro del universo y todo gira en torno a ella. De modo que muchas de las explicaciones o muchas de las cuestiones filosóficas que nos vamos a encontrar a lo largo de nuestro recorrido van a tener de fondo esta idea, que la Tierra está en el centro. Y lo que se diga de, por ejemplo, cómo el alma cae a los cuerpos o cómo está constituida una división entre el mundo de aquí abajo y allá arriba, supone en todo momento esta imagen del mundo geocéntrica. Uh-huh. Que les decía que me interesaba sobre todo rastrear estos puntos hasta el Renacimiento, porque como saben, con Copérnico en el siglo XVI va a haber una ruptura. Y se va a considerar que ya no es la Tierra el centro en torno a lo cual gira todo, sino va a ser el Sol. Y luego con Bruno, por ejemplo, ya no va a ser el Sol el centro del universo, sino que más bien ya no va a haber centro. Entonces ahí se romperían como muchas cosas que están como planteadas acá. En el Timeo se dicen como algunas otras cosas sobre los elementos, sobre los animales, etcétera. Pero pues bueno, eso me gustaría comentarlo la siguiente clase. Podemos como dejar aquí la cuestión del Timeo. No sé si alguien tenga algo que comentar, alguna duda, algún comentario, algo que hayan visto en el texto. Hola, yo quiero comentar algo. Sí, Víctor. Y es precisamente que, bueno, yo noté, y creo que es evidente, pero me parece muy interesante, que precisamente en el Timeo, algo que está haciendo Platón ya es establecer como este intento de explicación del origen del universo, pero a partir de muchas cuestiones ya basadas en cierta lógica, en tratar de explicar en tanto cosas, no sé, visibles, tangibles, y que de alguna forma se pueden medir o están relacionadas con las matemáticas, como que es bien sabido, ¿no? Que Platón, para dejar entrar a sus alumnos a su institución, les pedía, ¿no? Como ciertos requisitos, tenían que saber geometría, etcétera, y que creo que se puede apreciar mucho en esto que expone, y que además, a diferencia de lo que pues, se puede leer en el Génesis, que es como de, bueno, Dios creó esto porque sí, en tal orden y sin ninguna explicación, ¿no? Que se asemeja mucho más como a esta explicación que se da en la mitología griega, ¿no? Sería como ese paso hacia una explicación un poco más racional. Claro. Sí, sí, tiene como sentido esta cosa que dices, ¿no? Esta explicación, pues no es que se la haya sacado de la manga la manera como de un mito religioso, sino me llamó la atención esta cosa que decías que está basada como en cuestiones observables y medibles, ¿no? Porque a final de cuentas, toda esta explicación sobre el cosmos y sobre los astros tiene como un punto que es común a cualquiera que trate de explicar lo que será la observación del cielo, ¿no? ¿Por qué decir que el cosmos se mueve de manera circular y no triangular? Porque seguramente si nosotros vemos el cielo en la noche, pues lo que pasa es que parece que todo se mueve como en círculo, ¿no? Y como muy bien dices, en Platón no solamente tenemos este matiz de, pues así son las cosas, sino el agregado de algo más racional, ¿no? Que como vamos a ver en un par de clases, en Aristóteles se vuelve todavía más racional, pero no por ello deja de ser como extraño, ¿no? Entonces es como interesante esta distinción que haces, ¿no? En Platón ya se separa como de esta explicación un tanto mitológica, por llamarlo de alguna manera. Uh-huh. Y
aunque va a compartir como ciertas cosas, ¿no? Y la cuestión como racional va a estar ahí justamente en toda esta construcción de la imagen del mundo. Justamente esta idea de ordenar racionalmente estas cosas observacionales es lo que dará como resultado una u otra imagen del mundo, ¿no? Pero bueno, lo veremos como poco a poco. Ujú. No sé si haya algún otro comentario. Gracias, Víctor, por la participación. Ujú. Pues bueno, si no hay otra cosa, lo vamos a dejar acá. La semana que viene vamos a acabar de comentar lo que hay en el Timeo. Vamos a ver un poco sobre los sólidos platónicos, sobre los animales, sobre la constitución del ser humano. Y, y dentro de 2 semanas, pues vamos a empezar a leer el Decaelo de Aristóteles, ¿no? Entonces, pues para la siguiente semana no hay otra lectura nueva. Si no han acabado de leer el Timeo y quieren acabarlo, pues ahí lo tenemos, así que no subiré nada esta semana, pero sí subiré un par de videos más a YouTube para completar lo que veremos la siguiente clase, ¿no? Entonces, si no hay nada más, pues nos veríamos el miércoles, más o menos a la misma hora, y pues sería todo, ¿no? Muchas gracias por estar por acá y espero que estén bien. Nos vemos la siguiente semana. Bye. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.